Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. En las iglesias medievales hay un elemento protagonista cuando ingresamos al templo que domina todo el espacio. Son los coros. Estos coros bajos que se sitúan en los tramos centrales de la nave principal y que en el caso como este de Segovia, a pesar de que la catedral comenzó a construirse ya en 1525, el coro se trasladó de la vieja catedral. Estas partes exteriores del coro que estamos viendo a mi espalda son posteriores, pero guardan ese formato de esos coros medievales, integrados plenamente en las naves principales, ya digo, siendo un elemento protagonista fundamental de este tipo de iglesias. Hemos de preguntarnos por qué ese predominio del coro sobre el espacio litúrgico. A la larga, algo que nos puede chocar es que estarían quitándonos espacio, visibilidad del altar. Y podemos preguntarnos hasta qué punto, al hacer esto, no estamos interrumpiendo la liturgia, no estamos interrumpiendo la posibilidad de que los fieles puedan seguir sin dificultad la misa. Pero es que, en realidad, el problema que tenemos es que hoy nos enfrentamos a estos espacios litúrgicos tal cual han sido ya replanteados, primero por el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo por el Concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en las liturgias previas a Trento, en esas liturgias, lo que resultaba realmente importante es que el fiel que entraba a la iglesia no estaba obligado a mirar todo ese rito eucarístico directamente hacia el altar. La idea era que lo escuchase, que escuchara la voz de los canónigos cantando la misa, mientras en estas iglesias cada vez más elevadas, altas, las románicas, mucho más altas, las góticas, en estas iglesias donde ese fiel elevaba la vista al cielo de las bóvedas, se vería envuelto en la música sacra que salía de los coros, de modo que el aspecto mágico, el aspecto sagrado que envolvía a esa ceremonia era mucho mayor que el que podemos conocer hoy cuando el fiel se enfrenta directamente al altar. Es curioso porque a partir de Trento los coros se van a desplazar y se van a situar en partes elevadas precisamente para evitar que los fieles no puedan mirar hacia el altar. Pero insisto, es una modificación litúrgica fruto de Trento. Antes de eso, la idea era que los fieles no tenían por qué seguir directamente la ceremonia que se celebraba en el presbiterio, sino que tenían que conseguir verse metidos dentro de esa ceremonia sagrada a través de la música, del canto. Por tanto, las iglesias se construían en torno a los coros. Los coros no eran un complemento de la iglesia. El coro mirando al altar, generando una especie de espacio sagrado, uniendo ese coro con el altar, era el corazón de la iglesia. Y el resto de la catedral se construía alrededor de ese corazón fundamental que era esa unión altar-coro, que era esa unión Eucaristía y canto de la Eucaristía. La catedral de Segovia, como digo, iniciada en 1525, aún estaba dominada por esas formas propias de las liturgias medievales y gracias a eso se mantuvo ese doble corazón de coro y altar. Nos encontramos en el coro de la Catedral de Segovia. Este coro se encuentra colocado justamente frente al altar mayor y ocupa los tramos tercero y cuarto de lo que sería la nave central de la catedral. Este coro, que consta actualmente de 116 sillas, está realizado en madera de nogal, una madera por supuesto noble, y es un traslado de la antigua catedral. Por un memorial que se tiene del año 1523 redactado por Juan de Pantigoso, sabemos que después de la Guerra de las Comunidades este coro sufrió importantes desperfectos. Nos habla de que algunas de las sillerías estaban quebradas, otras se habían quemado, por lo tanto se encontraba maltrecho. Cabe preguntarnos entonces por qué motivo el Cabildo de la Catedral decidió trasladar el coro desde la antigua catedral frente al Alcázar a este nuevo emplazamiento. Dos pueden ser las posibilidades. Una de ellas es por un tema de ahorro de tiempo y ahorro económico, y por otro lado también el mantener la memoria de todos aquellos comitentes que de una manera o de otra contribuyeron a la realización de este coro. Y entre ellos hay que citar al rey Enrique IV y al obispo don Juan Arias Dávila. En cuanto al rey Enrique IV, que en cuanto comenzaron a construir este coro en el año 1458, el rey aportó 30.000 maravedíes y además lo que hizo fue mandar labrar una silla para cantar en el oficio divino. Por lo tanto, tenemos que destacar de este coro dos sitiales.
Nada más comenzar el coro, tanto a la derecha como a la izquierda, se encuentran los sitiales que ocupaban los reyes, el rey Enrique IV y su mujer Juana de Portugal. También otro de los comitentes que contribuyó a la realización de este coro es el obispo don Juan Arias Dávila. Es verdad que no existe documentación de cuál fue la aportación que realizó el obispo para la talla, ¿no?, de este coro, pero el hecho de tener en uno de los sitiales su escudo, águila, castillo y cruz, hace pensar que alguna aportación tuvo que realizar. Tampoco podemos olvidar que su padre, Diego Arias Dávila, que fue el contador del rey Enrique IV, sí que realizó una aportación de 10.000 maravedíes. Desde un punto de vista estético, ¿qué podemos decir? Bueno, también hay que pensar que cuando el Cabildo de la Catedral decide trasladar este coro ya podríamos decirlo, ¿no?, que es de estilo un poco trasnochado, es del siglo XV, gótico flamígero, y la catedral había comenzado a construir una catedral ya gótica, incluso muy influenciada por el Renacimiento. Entonces, estos factores que comentábamos pues contribuyeron a este traslado del coro del antiguo emplazamiento hasta aquí. Hablábamos en cuanto al estilo. Podemos destacar en un primer momento que es un coro, es un conjunto de coral anicónico, es decir, no predomina ese lenguaje escultórico o narrativo que podemos ver como en otros coros de otras catedrales. Aquí prima un poco la austeridad y esa sencillez. Hay algún motivo figurativo, pues por ejemplo en los respaldos de los reyes o en el respaldo del obispo don Juan Arias Dávila, incluso en los posabrazos, pero nada más. Lo que podemos destacar es el orden geométrico que va a existir en todos los respaldos de cada uno de los sitiales. Es un juego geométrico en base a triángulos, cuadrados y rectángulos que confieren un orden matemático y de unidad, podríamos decir, a todo el coro. También hay que destacar cómo hay algunos elementos arquitectónicos propios de la arquitectura románica que se introducen también en este coro, y lo vemos perfectamente en la sillería alta, donde se introducen los arcos de medio punto, se introducen pequeñas bóvedas de cañón, y todo ello combinado con unos arcos conopiales propios del siglo XV. Ese juego es algo magnífico, ¿no?, y hay que destacarlo también de este coro. Un coro que además está perfectamente jerarquizado, porque cada uno de los sitiales eran ocupados por determinados canónigos. La parte de abajo, bueno, pues ocupaban los racioneros, mientras que en la parte de arriba pues estaban las dignidades y los canónigos, y cada canónigo sabía perfectamente cuál era el espacio que tenía que ocupar. A estos coros, a este coro hay que decir que cuando le trasladan desde la antigua catedral a esta nueva, en el año 1558, tienen que hacer una ampliación posteriormente en el siglo XVIII, es decir, hay 18 sitiales, que son los sitiales que tenemos al final, que se van a incorporar posteriormente por Fermín de Ussicci en el siglo XVIII, ¿vale? Pero en un origen toda la sillería que estaba en la antigua catedral pues se va a trasladar aquí, haciendo posteriormente pues esa ampliación. A los coros se acompañan del facistol, que está colocado en la parte central. El facistol tiene un pie renacentista magnífico, que es de Juan Rodríguez, un discípulo de Vasco de la Zarza del siglo XVI, y todo lo que hay en la parte superior ya, que es giratorio, es del siglo XVIII. Y se acompaña de los órganos, dos magníficos órganos de la familia Liborna Echevarría, el más antiguo de la epístola de 1702 y su réplica, el del Evangelio del año 1768. Hay que insistir una y otra vez en esa idea de que el coro era el corazón de las iglesias medievales, sobre todo cuando en algunos momentos ya en la Edad Moderna se instaló la moda de directamente desplazar los coros hacia el fondo de las naves y así abrir el espacio de los fieles, o incluso desmontarlos, y de esa manera la nave fuera mayor para estos fieles. Y hay que insistir porque una de las grandes dificultades que tenemos hoy a la hora de enfrentarnos a los espacios litúrgicos cristianos del mundo medieval es que si no entendemos la importancia que tuvieron estos coros, si no entendemos que la liturgia era sobre todo liturgia cantada y que el objetivo era que ese canto sagrado llegara hacia todos los fieles, si no somos conscientes de esa necesidad de que el corazón de la liturgia fuera la música, no vamos a poder entender la arquitectura medieval. Y una vez más, la magia de la Catedral de Segovia es que, siendo de las últimas catedrales que se van a levantar apegadas a estas liturgias pretridentinas, previas al Concilio de Trento, es de los últimos lugares donde vamos a encontrar ese vínculo, esa unión entre música sagrada y Eucaristía cristiana.
de modo que en el momento que estamos recorriendo el coro de la Catedral de Segovia, que curiosamente, habiendo sido construido en el siglo XV, sufrió reformas en el XVI y en el XVIII, los canónigos que fueron haciendo esas reformas tuvieron a bien mantener el coro en esta posición central dentro de la nave, gracias a lo cual hoy, a pesar de ser una iglesia ya concluida después del Concilio de Trento, nos permite entender muy bien cómo funcionaban esas liturgias de época medieval. Ahora solo nos queda pedirle a los canónigos de la Catedral de Segovia que siempre que puedan hagan estas misas cantadas con la mayor riqueza musical posible y que de esta manera los visitantes y los fieles que acudan a la catedral sean conscientes de cuál fue la verdadera intención de la construcción de estos coros cuando se llevaron a cabo allá en aquellos tiempos medievales.